La escuela, en la escuela nos mienten, en la televisión nos mienten, en las redes sociales nos mienten, en los diarios nos mienten, en la televisión nos mienten. No fuimos instruidos en el colegio para eso, fuimos instruidos en el colegio para desacreditar solamente el hecho de que los antiguos creían que la Tierra era plana, que se caía, que había un borde, por lo tanto era gente ignorante, pero esas mismas civilizaciones antiguas son las que contradictoriamente también te enseñan que eran genios de la arquitectura y la ingeniería porque hacían cosas que nosotros no podemos hacer hoy en día, además de tener mapeado todo el cielo, todo lo que son los cuerpos celestes, el funcionamiento del Sol, la Luna, los planetas, todo, pero la parte de dónde estaban parados, en eso eran tontos. La gente no se plantea, ¿el agua se curva? ¿Pierde su nivel? ¿Cómo hago para que el océano Atlántico tenga una curvatura del tamaño que tendría que tener cuando yo veo que todas las fuentes de agua, sean lagos, mares, océanos, siempre están a nivel y plana? Sí. Sobre todo el agua estática, que hay lagos de kilómetros de distancia, cientos de kilómetros de distancia, totalmente plano. Este tipo de preguntas uno no se lo hace, pero ¿qué pasa? Prendés la televisión y tenés un bombardeo constante de mandaron tal satélite, ahora una sonda va a llegar al Sol, ayer mandaron la sonda Mercurio, la NASA te muestra astronautas con la Tierra semiesférica ahí, porque no te la muestran entera, abajo de cuando están haciendo las caminatas espaciales. Entonces, para una persona de golpe tener que entender que todo eso es una puesta en escena, es demasiado, porque vos vas a decir, pero todos los ingenieros, los pilotos, los geógrafos, están todos metidos dentro de una conspiración mundial. Entonces, cuando una persona se hace esa pregunta, automáticamente la respuesta es no puede ser así. Porque uno no entiende cómo está gestado el sistema educativo, qué es cuando vas a estudiar, cómo está hecho ese plan, quién dirige, por qué la UNESCO, la OTAN, la ONU, UNICEF, te lo está diciendo la propia palabra, es una sola campana, es el uno el que hace las cosas. Entonces, cuando vos vas a la facultad, sos víctima. Digamos que a partir del año 2015, a través de un discurso que da el presidente Barack Obama, hablando sobre que para los que no tenemos tiempo, es para la sociedad de la Tierra plana. Dice el tipo en un discurso político al nivel de Barack Obama. Sí. Entonces, eso fue como una pequeña chispa de ignición para muchas personas curiosas, a decir, ¿por qué este tipo hace referencia a la sociedad de la Tierra plana? ¿Qué es la sociedad de la Tierra plana? Hoy en día nosotros obviamente no estamos en esa sociedad de la Tierra plana, porque es una sociedad inglesa que viene estando desde hace 2 siglos, nunca jamás nadie te lo cuenta, pero viene estando hace mucho. Lo que pasa es que internamente hubo muchos cambios, a medida que iban pasando las décadas y sus directores iban falleciendo, entraba gente que tal vez hoy por hoy nosotros no concordamos con ellos, pero más allá de todo, ahí comienza este nuevo planteo de entender que hay un gran debate dentro de la ciencia, que es si el modelo de Ptolomeo o el modelo copernicano, o sea, si la Tierra le da la vuelta al Sol o si el Sol, la Luna y las estrellas nos dan la vuelta a nosotros, es un tema que nunca fue aprobado 100% para un lado o para el otro. Eso no te lo cuentan en la vida real, se da por supuesto que nosotros le damos la vuelta alrededor del Sol, pero científicamente no hay demostración de eso. Entonces, digamos que esas son como las primeras migajas que uno empieza a ver cuando se mete con este tema, pero claro, ni bien te introducís, empezás a ver todo lo que hay por detrás, empezás a conocer toda una historia relacionada a la ciencia de experimentación de los últimos 200 años que demuestran que el modelo es la Tierra es el centro del universo y la Tierra es plana, no es una esfera, es plana, el agua está siempre a nivel, hay relieves, hay depresiones, hay montañas, hay valles, mesetas, toda la geografía que uno conoce, pero no hay una curvatura en el que si vos te tomás un vuelo de Argentina y vas a Estados Unidos, salís con la cabeza para abajo a donde vas a llegar, para que se entienda básicamente. Y después de ahí empieza todo un montón de planteos serios, tenés que desprogramarte 20, 30 años de vida, básicamente, ¿no? Vos lo mirás y las pruebas son irrefutables. Cuando vos empezás a meterte en el terraplanismo, empezás a encontrar que las pruebas son irrefutables y que no hay ninguna prueba científica de que te demuestre que la Tierra es esférica.
Realmente hay que saber diferenciar la palabra prueba de evidencia, porque ahí es donde empieza todo el juego de palabras. Evidencias es una cosa, pruebas es otra. Pruebas no hay ninguna. Evidencias, lógicamente, uno puede decir, como nos hacían creer antes, uy, mirá, el barco en la costa, a medida que se aleja, desaparece. Desaparece la parte de abajo primero que la de arriba. ¿Puede ser una evidencia de que el barco esté siguiendo una curvatura? Sí, puede ser una evidencia. ¿Es una prueba de que hay una curvatura? No, porque hoy en día agarrás un telescopio, unos binoculares o una cámara con zoom y ves cómo el barco que había desaparecido supuestamente por esa curvatura vuelve a aparecer. Y con el estudio de la física óptica lo que te das cuenta es que eso es un fenómeno llamado resolución angular, simplemente eso. Entonces esa supuesta prueba queda descalificada. Además de que lo que se empezó a hacer fue lanzar globos aerostáticos a 30, 40 kilómetros de altura, se sigue viendo el horizonte recto, ahí la matemática, cuando haces el cálculo para una tierra esférica de 12.700 kilómetros de diámetro, no te está dando la cuenta que te tendría que dar. Después pasás a estudiar la mecánica de fluidos, ves que el agua nunca se curva, podés plantear como una evidencia de la fuerza de gravedad, que es la que la curva, pero no lo podés repetir en ningún experimento. Y además que habría que poner en cuenta qué modelo de gravedad, si el de Newton, si el de Einstein, porque dentro de la propia ciencia uno descalifica al otro. Empezás a meterte en un choclo que ahí es donde la mayoría de la gente directamente vomita, entre comillas, ¿no? Se marea viendo tantas ecuaciones. Y esa es la frase de Tesla. Hoy en día la ciencia está reemplazando la experimentación y la observación directa por ecuaciones, de ecuaciones, de ecuaciones, de ecuaciones. En una parte trigonométrica, de donde mostraba la Tierra esférica, que daba que a tanta distancia tendría que tener tanta curvatura, con tantas pruebas que se han hecho, han demostrado de que la curva nunca está. No es observable la curvatura de la Tierra, claro, en ningún lado. Y de hecho, cuando vos nombrabas el tema del barco que desaparece, hablan de que desaparece, entonces hay una curvatura, pero a lo ancho no hay. A lo ancho no hay. Claro, ¿cómo es el tema? O sea, vivimos en un cilindro, en una especie de rollo de papel de cocina. Claro. Es una locura. Pero fíjate que son cosas tan obvias que hasta que no te las dicen no te das cuenta. O sea, está muy bien hecho el sistema educativo, está muy bien programado. Recordémosle a la gente que el primer director de la UNESCO fue Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, que son de la familia Huxley de Inglaterra, que financiaba a Charles Darwin, que eran eugenistas, que creían en la supervivencia del más rico, que ellos querían crear un sistema educativo para adoctrinar y crear, digamos, robots para sus empresas, que además Aldous Huxley es el tipo que escribe el mundo de las puertas de la percepción, los demonios, la isla, hace el guión de Alicia en el País de las Maravillas, trabajaba con la familia Disney. Disney iba a la escuela esta que se llama Moley, que es una escuela masónica. Los principales científicos de la NASA en su época de creación eran ocultistas, como Jack Parsons. Wernher von Braun era nazi. Quiero decir, la ciencia no es inmaculada. La verdadera ciencia tal vez sí. La que nos están haciendo creer, no. Es como cuando te presentan un modelo político que te dicen desde la teoría, este modelo político, fíjate, es fantástico. Pero cuando vas a la práctica son todos unos corruptos. Bueno, acá pasa más o menos pasa lo mismo. Y vamos a recuperar todo ese conocimiento que tenían todas las civilizaciones antiguas del cielo, de la tierra. Y eso que estaban advertidos, que no lo podían tocar, pero ellos lo tocaron. Pero bueno, ahora nos tocará a nosotros redescubrirlo otra vez y volver a conectar con toda la creación. La Tierra está quietísima y es planísima. Una vez que despertás a esto, es muy difícil volver a creer que el que se mueve sos vos y que la Tierra es una esfera. No existe esa imagen completa de nuestro planeta Tierra visto desde afuera en ninguno de los modelos, básicamente. En el terraplanismo tiene un justificativo que es el que se demuestra que no se puede ascender más de 120 kilómetros de altura, y lo hacen los que se denominan cohetes de sondeo, que envía la NASA y otras agencias espaciales, ya que los cohetes grandes con los que supuestamente ponen en órbita las cosas hacen una trayectoria en arco y terminan cayendo al mar. Sí. De hecho, en el tema de Estados Unidos termina cayendo en la zona del Triángulo de las Bermudas. Tal vez ahí no es que los barcos desaparecen, es que si vas a ver cosas que no tenés que ver, desapareces. Un vacío en el espacio. Y de hecho eso es una de las grandes pruebas que se le pide a la NASA,
¿por qué no agarran 2 personas? Es más, hay un norteamericano llamado Mark Sargent, muy escuchado dentro de la comunidad terraplanista, que se ofreció y dijo a cualquier universidad o institución aeroespacial, que ya nos están cuestionando, porque son todas instituciones que salen a hablar, la NASA salió a hablar de los terraplanistas, no es que no están enterados que existimos, se le pidió que tomaran una persona de ellos, una persona como justamente este muchacho, los pusieran dentro de un traje de astronauta y los metieran en una cámara de vacío. La única vez que hicieron esa prueba, que fue en el 60 y pico, el astronauta se desmayó en menos de 1 minuto y le empezó a hervir la saliva de la boca. Sí. Entonces, no, el traje de astronauta es como el traje de Jesús, ¿me entendés? O sea, es un traje mágico, color blanco, simbólico, de los que vienen del cielo hacia la tierra, porque hay mucho simbolismo detrás de todo esto, pero no funciona en la vida real como te dicen que funciona. Por eso entrenan abajo de pileta submarina, por eso entrenan abajo del agua. Y ahí es donde está el problema de las burbujas, que se las han escapado varias veces en vivo, ¿no? ¿Por qué sale ahora el tema de la Tierra plana y no sale antes? ¿Será porque no habría tecnología? Totalmente, sí. Primero, en realidad, ahí que a mí es una de las partes que más me interesa de este tema, porque la parte científica empírica, digo, real, la comprobás bastante rápido. En cuanto a la planicie de la Tierra y a la quietud. Después otra cosa es entender y estudiar la mecánica celeste. Eso es otra situación aparte, porque vos no podés ver el sistema desde afuera como para entender realmente por qué la Luna, el Sol giran arriba nuestro, cuál es la fuerza, si bien se plantea que es la electricidad y el magnetismo, como lo planteaba Tesla, pero es otro mundo más complejo. Pero con un giroscopio, entendiendo la mecánica de fluidos, comprobando y midiendo la supuesta curvatura que no aparece, los objetos que aparecen detrás de la supuesta curvatura, como el caso Colonia, Buenos Aires, donde se ve toda la franja de la línea costera de edificio, todo ese tipo de cosas enseguida te desprograman. Pero cuando vos te metés en el tema histórico, lo que te das cuenta es que nunca, jamás se selló el debate entre el geocentrismo y el heliocentrismo, o sea, darle la vuelta al Sol o que el Sol se mueva arriba nuestro como nosotros lo vemos todos los días. Nunca se frenó. Lo que pasa que no había redes sociales, entonces la gente que científicamente discutía, vos no te enterabas, porque nosotros como gente común no estamos en la interna de la cosmología científica, pero si vos estabas en esa interna, estaban los debates presentes, siguen estando. Lo que pasa que ahora las redes sociales lo que hicieron fue poder comunicarnos entre nosotros y de golpe tener la posibilidad de, por tener un canal en YouTube o un programa de radio, que te mande un mensaje un tipo que te dice: yo soy piloto de avión de tal empresa y viajo hace más de 20 años y te puedo decir que los giroscopios del avión se calibran con el avión estacionario en tierra. Cuando llegan a la otra parte del mundo, el giroscopio sigue estando calibrado igual y no hay fuerza mecánica, no está la gravedad que interactúa con el giroscopio. Empezás a escuchar esos comentarios que antes hubiese sido imposible. Pero había una imagen también que pude ver de una cabina de un avión donde mostraban la Luna y el Sol al mismo tiempo arriba. O sea, una cosa... Exactamente. Desde tierra, desde el suelo, muchas veces vos levantás la cabeza y ves el Sol y la Luna. Empezaron a haber investigaciones independientes, como la de tirar globos, como la de, por ejemplo, el grupo que se llama FI4, que está hecho por un grupo de ingenieros que están en Europa, que tiraron un láser en el lago congelado Balanton a más de 120 kilómetros, y el láser no se curva, cuando ya en 50 kilómetros la curvatura es más de 200 metros, imagínate en 120. Sí. A ver, Área 51, era un gran creyente, yo soy director de efectos visuales y me crié con todo Hollywood en la cabeza al 100%, he participado, sigo participando, realizando efectos visuales, me ha tocado muchas veces hacer esferas para noticieros o para películas, es una imagen icónica que te das cuenta ahora. Es una pavada, ¿o no? Claro, cómo se utiliza para lavarte la cabeza, pero está presente en todo. Vas a ver una película sobre el SIDA y si la hizo Universal, pling, tenés la Tierra esférica ahí. Arias, yo me crié con todo eso, gran fanático de todas esas series, me comí la de los alienígenas ancestrales en History Channel, todo. Cuando me metí con este tema, empezás a lidiar con información real, sobre todo cuando te metés, Estados Unidos tiene todo el tema, sesiones de congresistas, senadores, abierta. Obviamente muchas veces la NASA tiene que ir a llorar la carta y convencer a la gente de que le den los 50 millones de dólares por día que gasta
para mandar una sonda al Sol, ¿no? Y viendo todo ese tipo de cosas, cuando te vas metiendo en la vida real de cómo funciona y cómo opera económicamente la NASA, se hablaba de que en el Área 51, en el Área 1, había empleados ñoquis. Se estaban pagando no sé cuántos sueldos a empleados que no existían. Esto era un planteo dentro del Senado. Sí. Y después cuando empezás a ver todo esto, vos decís, pero los tipos te juegan todo el tiempo con el hecho de decirte, no, al Área 51 hay 27.000 pisos para abajo, con toda tecnología, incluso tenemos 2 extraterrestres viviendo en una reposera tomando un sol artificial, pero vos no lo podés ver porque está todo bajo tierra. O sea, sobre tierra vos ves 2 barreras, 4 hangares, y después todo lo demás está en tu imaginación, maestro. Sí. Y te enterás de que hay empleados ñoquis. Quiero decir, el Área 51 es una base militar, como es también las bases militares que hay en todo Estados Unidos, básicamente. ¿Puede tener un par de pisos subterráneos? Sí, si el aeropuerto de Denver no sé cuántos kilómetros subterráneos tiene a funcionamiento. Ahora, que ahí haya navecita extraterrestre, te la contó el día de la independencia. ¿Por qué tiene empleados ñoquis la NASA en Área 51? ¿Entendés? O sea, todo eso siempre es secreto, siempre está oculto, vos nunca lo vas a poder ver, pero quédate tranquilo que existe. Porque ellos necesitan jugar constantemente con eso. Y lo mismo te dicen cuando te dicen, encontramos un asteroide, el X-27, a 4 años luz de la Tierra, quédense tranquilos que no va a pasar nada. Es lo mismo que el Área 51. Vos no lo vas a ver nunca. Te lo cuentan ellos, básicamente. En realidad, cuando seguís a gente como Bill Cooper, el primero que denunció y que terminó siendo asesinado de decir que iban a bajar las Torres Gemelas antes de que sucediera realmente, en el 2000, el tipo ese te cuenta de lo que es el proyecto NASA Blue Beam, o sea, esta falsificación de una invasión extraterrestre, y el tipo te dice que la primera vez que escuchó, por primera vez documentado, hablar, fue en una reunión en Tokio en 1903. En 1903 se plantea la invención de los extraterrestres y de un posible invasión y de ahí generar el nuevo orden mundial. Y eso se pone por primera vez en práctica, obviamente falsificando lo de la Luna, pero previo el famoso Sputnik. Porque Estados Unidos y Rusia pasaron a trabajar juntos después de la Primera Guerra Mundial, cuando la familia de los zares es eliminada por los Rothschild y ya Rusia pasa a ser masónica. Ahí Stalin con la manito dentro del saco y ya pasan a trabajar juntos como en la actualidad, no son enemigos en absoluto. El tema de la Antártida, que ahí hay una gran prohibición para nosotros como civiles. El punto es que hubo 4 operaciones en la Antártida que no te las enseñan en el colegio, que son la Operación Fishbowl, Sunbeam, Dominique y High Jump, en la que los tipos se dan cuenta que de la Antártida no pasás, o porque hay un límite físico, o porque la climatología en la cual las condiciones no te permiten avanzar porque te congelás. De hecho, eso es una discordancia dentro del modelo esférico, porque la latitud 60 norte se deshiela, Islandia tiene un montón de especie de marítima, de fauna, de flora, de insectos, y la latitud 60 son las Islas Georgia, no llegan ni las focas prácticamente. Claro. La Antártida jamás se descongeló en toda la existencia de la humanidad, en ningún momento se descongela. Sin embargo, cuando ves el modelo de una Tierra plana, el Sol siempre está más cerca de lo que sería el Polo Norte o el centro magnético, hasta los trópicos, pero siempre está más alejado de la Antártida. Mucho secretismo ahí y lo sigue habiendo, está totalmente militarizada la Antártida. Y se mostraban también tierras con unos cráteres que también como que los habían bombardeado para crear esta supuesta luna. Que... Sí, de hecho, esa zona está ahí. De hecho, Buzz Aldrin se sacó una foto con la típica y la mítica montaña que se ve atrás en las filmaciones de la Luna. Sí, eso es verdad. De hecho, es el proyecto Lola, en donde ellos hicieron todo. Antes de ir a la Luna, crearon un establecimiento que costó el equivalente actual a unos 3 billones de dólares, que eran todos equipos de simulación con los cuales los astronautas iban a entrenar. Ahora, el problema es cuando todo lo que vos simulaste también es lo que mostrás como si hubieses llegado. Entonces, bueno, ahí empieza también el cuestionamiento. Que el hombre haya llegado a la Luna, muy poca gente se lo creyó en su época. Lo que pasa es que no había redes sociales. La Antártida, o que pueden llegar a filmar el falso amarizaje de ir a Marte, porque ellos mismos dicen que las condiciones de la Antártida hay zonas en donde el hielo a veces se deshiela un poquito, lógicamente no es que se deshiela toda la Antártida, y tiene tierra roja, o casualidad, y ellos mismos dicen que es una tierra muy similar a la de Marte, igual que la isla Devon
en Canadá. Entonces, en algún momento tal vez tengan que falsear el hecho de que se llegó a Marte, y lo pueden hacer ahí como lo hicieron en Arizona en aquel momento con la Luna, tranquilamente. Cuando vos te pones a ver, por ejemplo, las payasadas que hacen los astronautas para demostrar que están en cero gravedad, que se ponen a dar vuelta a carnero, que se le nota cuando se enganchan los cables, le comenzás a perder el respeto a esos héroes inmaculados que vienen del cielo a la tierra, vestidos de blanco, como te lo presenta cualquier religión, ¿entendés? O sea, yo antes le tenía un respeto tremendo porque yo decía, esta gente para ser astronauta, porque vos pensás que para ser astronauta no lo estudiás en ningún lado, para ser papa tampoco y para ser grado 33 de la masonería tampoco, todo eso es elegido a dedo. Vos podés ser astronauta habiendo sido una profesora de colegio, o podés ser astronauta habiendo sido biólogo, eso te eligen, ya es raro, no se estudia para ser astronauta. Entonces vos creés que son gente hipergrosa, capacitada, que tienen que saber de todo, y no sé si saben atarse los cordones. Porque cuando los ves ahí, cuando ves las preguntas que se le hace, cómo repiten de guión, a veces se equivocan, las torpezas que hacen, empezás a perderle respeto, básicamente. Cuando los ves que te están tratando de mentir, lavando guita por la cara, que se le escapan burbujas, ¿me entendés? O sea, es una reacción lógica de perderle respeto a esas personas. Desde que nacemos nos hacen creer que todo es casualidad, el mundo se creó por casualidad, tú llegaste a él por casualidad, hay pobreza por casualidad, hay multinacionales que controlan el mundo por casualidad, hay odio y división por casualidad. ¿Qué carajos hacemos aquí entonces? Dice, todos somos importantes en el plano. Todo es por casualidad, pero en esa casualidad somos el único sistema que el Sol y la Luna parecen del mismo tamaño, pero porque están justito a la misma distancia en proporción de distancia-tamaño. Es un modelo aleatorio de casualidades, pero justo en nuestro sistema la Luna solamente muestra una cara. Además, recordemos a la gente que lo que propuso la teoría del Big Bang es una persona que pertenece a la iglesia, se llama George Lamet. Después Edwin Hubble toma los estudios de un eclesiástico. Siempre está la iglesia metida. Claro que la gravedad no existe y que cuando observamos que un objeto cae es porque su densidad es mayor que el fluido que lo contiene, como el aire, por ejemplo. El terraplanismo no es que descree de la gravedad, sino que toma la palabra gravedad como realmente fue escrita, que fue una palabra griega que se llama gravita, que significa peso. O sea, todo cae por su propio peso. No, bueno, a ver, sí, tal cual, no solamente el Ara San Juan, recordemos también cuando se perdió el Malaysia Airlines, sí, el avión que se supo, y vos decís, no había ningún satélite por ahí dando vuelta, viendo, porque te hacen creer que el satélite prácticamente es más grande que la que saque Einstein, para ellos, ¿no? Sí. Quiero decir, los satélites hacen una cantidad de cosas infernales, pero cuando realmente tenés que hacer uso de los satélites, no sabemos qué pasó, pero justo no estaba mirando para ahí. Nunca aparece nada, ¿me entendés? De lo que vos decís, bueno, ahora que tenemos este satélite, por favor, empecemos a utilizarlo. En satélites, el Ara San Juan, los aviones, el día de las Torres Gemelas, no hubo ningún satélite que haya visto los aviones impactando contra las torres, pero sí mostraban el humo. ¿Viste? Sí. Vos decís, ¿dónde están los satélites cuando se los necesita? Una imagen de un avión que golpea la segunda torre, me parece, que es bastante rara y extraña, porque una de las alas del avión pasa al lado de un edificio y se vuelve como transparente. Sí, aparte el avión penetra más de la mitad del fuselaje sin romper un vidrio. Lo que pasó es que todo lo que vos viste como aviones estaba puesto digitalmente. De hecho, hay un video muy evidente de la CNN, que estaba transmitiendo en vivo, ya había impactado el primero, se ve que viene el segundo, y antes que se genere la explosión de las bombas que tenía dentro del piso donde explotó, el avión se ve que lo cortan tarde, sigue estando online, y se ve que la nariz del avión atraviesa y sale por el otro lado del edificio, porque eso es un layer en el que hacen mover el layer de la animación y le ponen una máscara a donde estaría el edificio. Lo que pasa es que la persona que lo operó, en lugar de hacer de una máscara más grande que el edificio, la hizo exactamente del tamaño de la torre número 2. El layer del avión es más ancho en proporción a cuando venía, entonces le terminó saliendo la nariz por el otro lado, una ridiculez. Pero además hay una cosa muy técnica que cualquier ingeniero aeronáutico lo sabe. El avión justamente los hacen volar a 10 kilómetros de altura por la densidad atmosférica, porque la densidad atmosférica a esa altura es mucho menor, entonces puede alcanzar velocidades crucero de más de 1000 kilómetros por hora. El tema ¿cuál es?
el avión cuando tiene que aterrizar, tiene que ir bajando la velocidad porque la fricción con el aire le arranca literalmente las alas. O sea, el fuselaje sufre un estrés en el que vos no podés volar a 800 kilómetros por hora a 3.000 metros de altura, a 2.000 metros de altura. El avión de las Torres Gemelas, que se enfoca ahí viniendo con las alas prácticamente como Superman, a esa velocidad y esa altura, la gente misma que le hacían preguntas, le decían, no, es imposible. Se tuvo que haber desgarrado mucho antes a esa velocidad. El avión ese no es un avión, básicamente. Y después cuando te pones a ver te das cuenta que en realidad no hubo nunca aviones. De hecho, el avión número 1 de la torre número 1, hay una sola filmación de un tipo que justo en ese momento, en lugar de estar filmándose de manera normal a la cara, estar enfocando desde abajo hacia arriba, para que se vea justo cuando iba a impactar con... es una ridiculez. Aparte, dos aviones se caen 3 edificios. Cuando vos empezás a ver las opiniones de profesionales, empezás a saber que estás simplemente creyendo por creer, pero que cuando te lo ponen a explicar no es complejo entender de que no pudo haber sucedido de la manera que te contaron. Y eso mismo se traslada cuando te dicen, ¿vos sabés que no hay ningún experimento que demuestre el movimiento o la rotación de la Tierra? No lo sabía. Y ahí está el problema. A nosotros nos cuentan un solo verso, una universidad, es una sola verdad, pero cuando a vos te presentan una alternativa, en este caso, que la Tierra sea plana, esté quieta, empieza a tener un montón de coherencia a otras cosas. Si a vos te presentan esos dos modelos cuando sos chico, ¿sabés cuántos terraplanistas seríamos ahora? Es una cuestión de creencia, la Tierra esférica. Es creencia netamente. Vos podés creer en libros, en ecuaciones o en personas que te dieron indicios, pero vos como ciudadano jamás vas a poder ni verlo ni autodemostrártelo. Yo me pongo a pensar, porque vi el avión ese, que no era avión, y que la imagen que está hecha, qué sé yo digo, loco, te cagaste en millones de personas que murieron, no sé si ahora sí murieron, o sea, o si murieron las mataron. Obviamente, de hecho todas esas telecomunicaciones, cualquier persona sabe que una transmisión, una comunicación telefónica a más de 120 kilómetros por hora, acá en tierra, yendo en auto, ya la perdés. Imagínate una telecomunicación desde tierra a un avión a 10 kilómetros de altura, viajando a 1000 kilómetros por hora para que quede grabado el mensajito de cómo el tipo le contaba a la mujer, mi amor, nos secuestraron y no sabemos qué va a pasar. En el año 2001, no estaba ni el 3G en esa época. ¿Me entendés? O sea, ¿cómo te vas a comunicar desde un avión a 10 kilómetros de altura a tu mujer que está abajo? El punto es que las personas que fueron a los vuelos desaparecieron. Como desaparecieron tantas personas en épocas militares, como te hacen guerra constantemente, como te mandan medicamentos que no te curan, como te ponen el glifosato en la comida que saben que mata, como te meten toda la basura que te meten en todos lados, y son empresas multinacionales que le importamos muy poco. Ya lo dijo Michael Jackson en esa canción que dice, lo único que sé es que nosotros no les importamos. Y que es muy lindo observar el cielo. Lo que pasa es que cuando lo observás desde el modelo terraplanista, toma toda una cercanía, un contacto más directo que esa situación muerta, de rocas muertas ahí en el espacio a miles de millones de kilómetros de distancia, insignificantes también, y bueno, todo lo que nos quiere meter el heliocentrismo, que es una religión básicamente. Como dice Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada. Prendés la tele y Discovery Kids tiene un planetita esférico. Nickelodeon se la pasa contándote Jimmy Neutron. Disney Channel es básicamente una propaganda heliocéntrica al palo. Ponés Peppa Pig, te cuenta que la gravedad te deja pegada a la esfera. Y empezás a ver cómo empieza a ser lavado cerebralmente por esta religión. Entonces, no es lo mismo que una religión, porque no está presentado como una religión. Lo mandás al colegio, te viene, hoy aprendimos que no somos nada, somos una chispita insignificante en el medio de miles de millones de galaxias. Vos, que estás del otro lado, decís, ¿qué hago con todo esto? Esteban, egresado de Ingeniería Civil con estudios de Física y Matemáticas. La matemática no miente, pero la historia sí, dice. La matemática y las palabras existen antes que las justificaciones del hombre. El principal científico nazi, Wernher von Braun, a través de la operación Paperclip, después vino toda la cuestión de la Guerra Fría, ese tipo que fue obligado a trabajar en la NASA contra su voluntad, nombrado como en la revista People, como el científico del año, el personaje del año, trabajaba para Walt Disney y demás.
El tipo cuando fallece, la placa de la tumba no dice con cariño tus hijos, no dice nada de eso, dice Salmos 19:1. Los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y esa es la placa con la que murió el supuesto tipo que mandó el hombre a la luna. Me parece que está claro que no llegaron muy lejos. Que el tipo que fue encargado de crear el Saturno 5, que supuestamente llevó el hombre a la luna, cuando falleció puso una placa en donde se dice que es un sistema cerrado y que esto está creado. Entonces tendríamos que tener un poquito más en cuenta esos tipos de personajes en la otra parte que no te cuentan. La Tierra no gira y no es un planeta, dice, es un reino. Exactamente, dicen que esa frase pertenece a Nikola Tesla cuando se le preguntó sobre qué era el planeta Tierra y él dijo, la Tierra no es un planeta, es una máquina, no es un objeto, por lo tanto no tiene bordes, es un reino. Vos sabés que cuando te metés en el terraplanismo, en realidad muchas veces te metés con la bronca de decir, ¿qué carajo están hablando estos idiotas? Les voy a demostrar que la Tierra es una esfera. Entonces te empezás a obsesionar y te diste cuenta que en un año estudiaste más que todo lo que estudiaste en los últimos 20, porque lo hiciste por placer, tal vez en un momento utilizando una energía negativa que la terminaste transformando en positiva, pero para vos poder charlar este tema te tenés que meter en óptica, en física, en matemática, en la gravedad, en los modelos de Einstein, de Newton. ¿Quién creó el Big Bang? ¿Por qué está metido los jesuitas? ¿Por qué está metido la masonería? ¿Por qué está metido el sionismo? ¿Cómo funciona un eclipse? ¿Por qué el electromagnetismo? ¿El agua es diamagnética? Digo, a mucha gente lo que le pasa es que cuando se mete en este tema se da cuenta que en un año de tratar de refutar al terraplanismo se empezó a interiorizar en un montón de temas que tal vez de otra forma no le hubiesen parecido atractivos. Te das cuenta que empezás a estudiar un montón de óptica, de física, de leyes, de matemática, de historia, y claro, después empezás a utilizar otro vocabulario porque lógicamente incorporaste en un año lo que tal vez jamás creíste que ibas a incorporar. Y eso es lo lindo también de meterte en este tema, que te empezás a educar con otro sistema, empezás a contrastar la información, empezás a hacer un revisionismo histórico. Cuando te metes en este tema te empieza a suceder de que no hay después muchas más cosas que te puedan llamar la atención, o sea, empezás a ver las cosas que mirabas antes y tal vez te empiezan a aburrir o empezás a detectar la bajada de línea que tiene por detrás y te sentís que te están metiendo en una religión que vos no pertenecés.